Bendiciones. Repite conmigo. Espíritu Santo, gracias por enseñarme a ver con los ojos de Cristo. Gracias por permanecer en mi mente y ayudarme a reconocer la verdad acerca de mí misma, de mis hermanos y de cada experiencia que atravieso. En la reflexión anterior, compartí un diálogo interior que me permitió descubrir algo importante. Algunas veces lo que me tiene cansada no es solamente la actividad cotidiana, ni lo que sucede a mi alrededor. Lo que realmente descubro que me cansa es que las cosas sean distintas de como quiero. Sí, ya te he comentado en los videos anteriores que eso descubrí en mi pensamiento. Me canso porque lucho. Lucho contra una situación económica, contra un trabajo, contra una responsabilidad familiar, contra el comportamiento de otra persona o contra los resultados que yo estoy obteniendo. Y en medio de esa lucha puedo detenerme y preguntarme, ¿qué me hace pensar que aquello que quiero es necesariamente lo mejor? ¿Quién estoy creyendo que soy cuando pretendo decidir cómo debieran ser las cosas, cómo deberían comportarse las personas y cuál tendría que ser el desenlace de cada situación? Tener deseos o preferencias no es el problema. El conflicto comienza cuando convierto mis deseos en condiciones para mi paz. Cuando pienso, por ejemplo, esto tiene que cambiar para que yo pueda estar bien. Esta persona tiene que comportarse de otra manera para que yo pueda sentirme en paz. Tengo que obtener determinado resultado para demostrar que soy valiosa, capaz o poderosa. Entonces, dejo de relacionarme con lo que está sucediendo y comienzo a luchar contra mi propia interpretación de ello. Esa lucha puede manifestarse en mi cuerpo en forma de cansancio, de tensión, de dolor de cabeza. Puede aparecer emocionalmente como ansiedad, irritabilidad o tristeza y puede expresarse en pensamientos similares a lo siguiente: no quiero hacer esto, no debería estar aquí, esto tendría que ser diferente, seguramente no voy a poder, y ese run run tremendo en la cabeza. Puedo experimentarlo al ofrecer mi trabajo, cuando estoy haciendo ventas, por ejemplo, al hablar con otras personas acerca de mis servicios, al cumplir una responsabilidad o al permanecer en una situación que siento que me absorbe. Pero también puedo reconocer la experiencia contraria. Cuando estudio, cuando escribo, cuando estoy investigando, cuando estoy en una conversación que me parece importante o interesante o realizo una actividad que disfruto. El esfuerzo puede existir, pero interiormente experimento alegría. Esto no significa que todo lo que me produce resistencia sea incorrecto, ni que deba permanecer pasivamente en una circunstancia que me hace daño. Significa que necesito observar qué interpretación está produciendo mi conflicto y permitir que mi mente sea corregida antes de decidir mi siguiente paso. El apartado que nos acompaña hoy, que es el apartado 5 del capítulo 27, el ejemplo de la curación, dice: nadie puede pedirle a otro que sane, pero puede permitirse a sí mismo ser sanado y así ofrecerle al otro lo que él ha recibido. Por eso no me corresponde determinar qué pensamiento debe corregir otra persona. El Espíritu Santo me habla a mí y no a otro. Es decir, el Espíritu Santo te habla a ti y no a otro. La pregunta siempre regresa a mi propia mente. ¿Qué se está activando en mí? ¿Qué estoy juzgando? ¿Qué resultado estoy intentando controlar? ¿Qué creo que obtendré si las cosas suceden como quiero?
Tal vez creo que conseguirlo demostrará mi poder. Tal vez pienso que probará que soy mejor, que tengo razón o que sé lo que es más conveniente para todos. Así se manifiesta mi deseo de ser especial. Intento utilizar los acontecimientos del mundo para confirmar una identidad separada. Sin embargo, esa identidad no es lo que soy. Yo no me pude crear a mí misma. No soy el personaje que me construí, ni las máscaras con las que intento diferenciarme. Tampoco soy mis logros, ni mis errores, ni mi cuerpo, ni los resultados que obtengo. Soy tal como Dios me creó. Estoy completa, soy íntegra, formo parte de una misma filiación y no estoy separada de ninguno de mis hermanos. Es decir, no estoy separada de ti. Reconocer la actividad del ego no significa atacarme nuevamente. Y mira que me ha pasado muchas veces. No necesito condenarme por haber tenido miedo, por haber querido controlar o por haber elegido el especialismo. El texto pide algo mucho más sencillo. Deja de atacarte a ti mismo por un instante. Y lo repito porque es contundente. Deja de atacarte a ti mismo por un instante. No se requiere que haya desaparecido todo el conflicto de mi mente. Se requiere que, aunque por un instante, aunque sea por un pequeño instante, ame sin atacar. Solamente se requiere eso. Por un instante, amar sin atacar. Y nos dice el texto, un instante es suficiente. Y es que en el instante santo están los milagros. Dice literal el texto, el instante santo es la morada de los milagros. En ese instante puedo detenerme y reconocer, estoy luchando porque quiero que esto sea diferente. Después puedo preguntarme, ¿qué creo que obtendría si sucediera como yo quiero? Y finalmente puedo decidir. Espíritu Santo, no sé cómo contemplar esta situación. No sé cuál debe ser su desenlace. Te entrego mi interpretación y te pido que me enseñes a verla de otra manera. Y aquí comienza mi curación. No cuando las circunstancias finalmente obedezcan mis deseos, sino cuando dejo de utilizarlas para confirmar una identidad separada. No cuando desaparecen todas las dificultades, sino cuando acepto un instante sin miedo, sin juicio y sin ataque. No cuando consigo controlar el mundo, sino cuando recuerdo que mi verdadero poder se encuentra en mi capacidad de elegir nuevamente. La salvación depende de mi decisión, pero no de la decisión de cómo deben de ser las cosas. Depende de mi decisión de dejar de interpretarlas por mi cuenta. Depende de mi disposición para aceptar la curación, escuchar al Espíritu Santo y permitir que Él haga el resto. Puedo dejar de medir constantemente cómo me está yendo. Puedo disfrutar el instante de estudio, la conversación cotidiana, la compañía de la familia, el encuentro con los amigos, la música, la escritura o el silencio. Si este instante, si este instante ya me ofrece paz, no necesito exigirle que produzca algo más para reconocer su valor. Puedo estar plenamente aquí, sin traer los estándares del pasado ni exigir garantías acerca del futuro. Mi papel, como dice el texto, consiste simplemente en aplicarme a mí misma lo que Él me ha enseñado y Él hará el resto. Y entonces,
¿Qué es la salvación? Abramos nuestro libro y leamos. ¿Qué es la salvación? La salvación es la promesa que Dios te hizo de que finalmente encontrarás el camino que conduce a Él. Y Él no puede dejar de cumplirla. Garantiza que al tiempo le llegará su fin, al igual que a todos los pensamientos que se originaron en Él. La palabra de Dios se le concede a toda mente que cree tener pensamientos de separación para que reemplace esos pensamientos de conflicto con el pensamiento de la paz. El pensamiento de la paz le fue dado al Hijo en el mismo instante en que su mente concibió el pensamiento de la guerra. Antes de eso, no había necesidad de ese pensamiento, pues la paz se había otorgado sin opuestos y simplemente era. Una mente dividida, no obstante, tiene necesidad de curación, y así, el pensamiento que tiene el poder de subsanar la división pasó a formar parte de cada fragmento de la mente que seguía siendo una, pero no reconocía su unidad. Al no conocerse a sí misma, pensó que había perdido su identidad. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada, al no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera, las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo, y lo que ocultaban queda ahora revelado. Un altar al santo nombre de Dios, donde su palabra está escrita, con las ofrendas de tu perdón depositadas ante Él, y tras ellas, no mucho más allá, el recuerdo de Dios. Acudamos diariamente a este santo lugar y pasemos un rato juntos. Ahí compartimos nuestro sueño final. Es este un sueño en el que no hay pesares, pues contiene un atisbo de toda la gloria que Dios nos ha dado. En él se ve brotar la hierba, los árboles florecer y los pájaros hacer sus nidos en su ramaje. La tierra nace de nuevo desde una nueva perspectiva. La noche ya pasó y ahora nos hemos unido en la luz. Desde ahí, extendemos la salvación al mundo, pues ahí fue donde la recibimos. El himno que llenos de júbilo entonamos al proclamar al mundo que la libertad ha retornado, que al tiempo casi le ha llegado su fin y que el Hijo de Dios tan solo tiene que esperar un instante antes de que su Padre sea recordado. Los sueños hayan terminado, la eternidad haya disuelto al mundo con su luz y el cielo sea lo único que exista. La salvación depende de mi decisión. Padre, tu confianza en mí ha sido tan grande que debo ser digno de ella. Tú me creaste y me conoces tal como soy. Y así pusiste en mis manos la salvación de tu Hijo y dejaste que dependiera de mi decisión. Cuán grande debe ser tu amor por mí, y mi santidad debe ser asimismo inexpugnable para que hayas puesto a tu Hijo en mis manos con la certeza de que aquel que es parte de ti y también de mí, puesto que es mi ser, está a salvo. Y así, hoy volvemos a hacer otra pausa para pensar en lo mucho que nos ama nuestro Padre y cuán querido sigue siendo para Él su Hijo, quien fue creado por su amor
y a quien el amor de su Padre alcanza su plenitud. Hoy puedo decidir dejar de atacarme. Hoy puedo decidir escuchar otra voz. Y en ese instante de decisión, permito que la curación dé comienzo. Dejémonos curar por el amor de Dios.